Bienvenidos una vez más a Un Día con Ángel aquí en Excelsior TV. En múltiples ocasiones le he dicho a usted que uno de los lemas de este canal, además de cuestionemos todo, es ir más allá de la noticia. Aquí se dan noticias que dicen más y vamos a tratar de rascarle un poco a una noticia para ver si podemos llegar a alguna conclusión. Mire usted, el director general de Petróleos Mexicanos, el licenciado Emilio Lozoya Austin, dio a conocer unas cifras, participando él en un seminario en la Cumbre Internacional de Negocios que se celebra en la ciudad de Guadalajara. Dio unas cifras interesantes y sobre todo sorprendentes para quien no sigue de manera sistemática Petróleos Mexicanos y en general la industria petrolera. Anunció él que las pérdidas proyectadas, no utilidades por supuesto, las pérdidas proyectadas de una de las 4 divisiones de Petróleos Mexicanos, que es Pemex Refinación, será nada más que alrededor de 100,000 millones de pesos este año. Tengo entendido, si no estoy equivocado, que el 2012 esta filial de Pemex perdió nada más 142,000 millones de pesos. Es decir, si usted suma las pérdidas de Pemex Refinación del año 2012 y las proyectadas para este año, estamos hablando de alrededor de 245,000 millones de pesos. A la tasa actual de cambio estaríamos hablando casi de 20,000 millones de dólares. Millones más, millones menos. Si usted me preguntara cuál es la división de Pemex que realmente gana, le contestaría inmediatamente que es Pemex Exploración, es decir, aquella división que tiene por objeto la parte que se encarga de encontrar yacimientos de petróleo y extraer el petróleo. Ahí es donde está el negocio. ¿Por qué? Porque ahí es donde se encuentra la renta petrolera. Es tal la confusión entre la población en general en relación con nuestra disque industria petrolera, que en realidad Petróleos Mexicanos es una agencia recaudadora de impuestos, que políticos encumbrados incluso dicen que el general Lázaro Cárdenas expropió el petróleo. Eso es una completa mentira. El general Lázaro Cárdenas, en su calidad de presidente de la República, en marzo de 1938, no expropió el petróleo. ¿Y por qué no lo expropió el petróleo? Porque el petróleo ya pertenecía a la nación. Si usted tiene el cuidado de leer la Constitución, encontrará que la Constitución de 1917, que es la que está vigente, ya aclaraba perfectamente, sin duda alguna, que la nación mexicana era la dueña del petróleo y todos los recursos en el subsuelo. De tal manera que afirmar que el general Cárdenas expropió el petróleo es, además de una afirmación incorrecta, es desconocer la realidad de lo que en verdad hizo el presidente Lázaro Cárdenas. Lo que hizo él fue expropiar los activos de las empresas petroleras. Eso es otra cuestión. De ahí para adelante, todo lo demás son, en casi todos los casos, desaciertos puros o desinformación. El Partido de la Revolución Democrática, por boca de su presidente, Jesús Zambrano, está promoviendo la realización de una encuesta o de consultar a la población mexicana en torno a la reforma energética o en torno a lo que podríamos llamar las modificaciones a la industria petrolera. Vea usted los contrasentidos. Si nos atenemos a las cifras que da la Secretaría de Educación en cuanto al número de años de educación promedio que tenemos los mexicanos, estamos por debajo de 9 años y esto es el promedio. Hay millones de mexicanos que escasamente terminaron la educación primaria y millones que no tienen educación alguna. Dirá usted, bueno, ¿cómo es posible que con estas cifras que reflejan una cruda realidad en términos educativos o en materia educativa, vayan a conocer los intríngulis, las tripas de la industria petrolera para dar una opinión informada? No pueden darla.
Lo que pasa es que los partidos políticos o algunos políticos gustan de hacer demagogia y además demagogia barata. Esto es como si usted posee una tarjeta de estas de Aeroméxico, la tarjeta Premier Platino, automáticamente está usted calificado para diseñar aviones. No, lo único que dice esa tarjeta de usted es que viaja frecuentemente por esa línea aérea. Pero de ahí a que con esa tarjeta Platino de Club Premier pueda usted diseñar aviones, media un abismo de diferencia. El hecho de que usted, si posee automóvil, vaya a una estación de servicio y cargue y le llene el tanque 1 o 2 o 3 veces al mes, eso no lo califica a usted como especialista en la industria del petróleo. Tal parece que nuestros políticos, ya sea que son gobernantes o funcionarios, temen tomar decisiones y han encontrado un subterfugio para evadir su responsabilidad haciendo encuestas, preguntándole a la gente qué piensa. Bueno, si este método es el adecuado para la gobernación, pues hagamos presidente a Roy Campos o a Ulises Beltrán. Digo, pues si ellos se dedican a las encuestas, pues vamos a entregarles a ellos los 3 poderes de la Unión y que ellos pregunten el tema que usted quiera, el tema que usted imagine, y lo que ellos encuentren en sus encuestas, eso será, o esa será la base de la decisión que se tome. Esto que le estoy diciendo, extrapolado evidentemente, es una soberana tontería. Bueno, nuestros políticos gustan de hacer esas tonterías. Vea usted lo que pasa aquí en el Distrito Federal, que si van a poner parquímetros para más o menos ordenar el uso de las vialidades, hacen una encuesta entre los vecinos. En algunos casos se llega al absurdo que en una parte de una colonia los vecinos se aceptaron y en la otra no. Entonces, en un lado de la calle usted sí tiene parquímetros y en la acera de enfrente, ahí no tiene usted parquímetros. Todo preguntamos, y esto se debe al miedo que tiene el gobernante en funciones de tomar decisiones. En el caso de la industria del petróleo no es la excepción. Nadie quiere proponer realmente medidas dolorosas e impopulares, pero urgentes y necesarias. Nadie quiere hacerlo. Entonces, para no comprometerse, el PRD dice, vamos a preguntarle a la población. Vamos a suponer que el 100% de los encuestados digan o demuestren ahí con sus respuestas que México no debe vender su petróleo. Malas noticias para quien cayeron en el garlito que planteó Jesús Zambrano. El petróleo de México se vende todos los días y qué bueno, porque con eso estamos financiando 34-35% del gasto público. Todos los días, y así incluso está planteado en el paquete económico y en lo aprobado por la Cámara de Diputados en la Ley de Ingresos, que se está discutiendo en el Senado de la República en estos días, que México espera vender el próximo año 1.170.000 barriles diarios de su petróleo al exterior. Pero el resto de la extracción, que es aproximadamente 1.200.000, 1.300.000 barriles más, los vamos a vender aquí en México, transformados en gasolina, en diésel, en petróleo, en combustóleo, etcétera. Es decir, todos los días México está vendiendo de su petróleo 2.400.000, 2.450.000 barriles de petróleo. ¿Cómo se le ocurre a alguien entonces preguntarle a la gente, no debemos vender nuestro petróleo, ¿verdad? La gente dice, por supuesto que no. Bueno, entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo con esos 2,5 millones de barriles diariamente? El petróleo allá abajo en el subsuelo o debajo del lecho marino, a nadie le es útil. ¿Podremos nosotros gritar a los 4 vientos, el petróleo es nuestro? ¿Eso significa que lo vamos a dejar ahí guardado 1.000, 2.000 años? No, el petróleo es una riqueza que debemos aprovechar de manera inteligente, pero también de manera honrada. ¿Por qué no pregunta Zambrano si la gente quiere que desaparezca esa cueva de corrupción que es el Sindicato de Petróleos Mexicanos? ¿Por qué no le pregunta? Si ya sabe la respuesta. El único problema es que ellos no quieren que se mueva eso, pero tampoco los otros partidos. Pregunta lo facilito, lo que se le acomoda. ¿Verdad que usted no quiere que se venda el petróleo? Pues claro que no, pero el petróleo ya se está vendiendo.
Ya le decía las cifras, 1.170.000 barriles diarios proyectamos vender el 2014. Entonces, ¿quién es el tonto, por no decir más feo, que está preguntando que no se vende el petróleo? Esos spots del Partido del Trabajo quieren vender nuestro petróleo. Pues eso es lo que hacemos todos los días, pero además lo hacemos desde tiempo inmemorial, porque esa es la forma de allegarnos recursos. Así como esta pregunta o esta encuesta o esta consulta, como guste usted, en torno al petróleo, ¿acaso nos convierte a todos en expertos o en especialistas en la industria petrolera? Las preocupaciones del mexicano común y corriente no son conocer de esa industria petrolera. Sus preocupaciones hoy son asegurar un empleo, y capturar esa inacible chuleta que le permite mantener a los suyos y mantenerse a él más o menos sobreviviendo. Le preocupa a él que no ser asaltado. Le preocupa a él poder llegar a su trabajo de manera segura y en el tiempo proyectado, que no se encuentre con un bloqueo de la CENTE, con estos bandoleros. Eso es lo que le preocupa al mexicano. Él no es un experto en industria petrolera. Sin embargo, estos políticos baratos creen que quedan bien con la consulta al pueblo mexicano sobre el petróleo. Son oportunistas, son temerosos de tomar decisiones. Eso es lo que son los políticos. Pero además llegamos al caso extremo del servilismo, que el presidente del PRI, el doctor César Camacho, declara hace 3 o 4 días que la reforma fiscal o reforma hacendaria, le llama él porque no sabe hablar bien español, va a despetrolizar las finanzas públicas. Y ese mismo día los diputados estaban elevando el precio de la mezcla mexicana de petróleo para el 2014 en $4 al elevarla de 81 a 85 dólares. Doctor Camacho, ¿eso significa despetrolizar la economía? Pudiéramos seguir bordando en torno a estos absurdos de nuestros políticos frente al petróleo, en razón de que son temerosos, cobardes y no quieren plantear lo que realmente necesita la industria petrolera y esa agencia de recaudación de impuestos que es Petróleos Mexicanos. Ahí se la dejo, y si le llegan a usted con esa consulta, mándelos muy lejos, como dijo aquel, al rancho de López Obrador, mándelos. Yo le agradezco a usted su atención aquí en Un Día con Ángel de Excelsior TV. Y lo espero mañana con algún otro tema donde ejercemos ese lema de nuestro canal: cuestionar todo, y yo le agrego rascarle a la noticia. Buenas noches y aquí nos vemos mañana en Un Día con Ángel.